mi esposa, al principio creemos de que es un año de cambios, hermano. Este año es un año de transformaciones, de algo que Dios está haciendo y también deseamos que Dios pues vaya también transformando nuestra fe. Y el tema es la madurez de la fe o hacia la madurez de nuestra fe. Porque una vez creímos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ese es el inicio de nuestra fe, pero vamos creciendo cada vez que nos congregamos, que leemos más la palabra, nos afianzamos, nos fortalecemos en el conocimiento de su palabra, en lo que Él es, en cómo actúa, en conocer su voluntad. Y en base a eso nuestra voluntad también se rinde a Él al saber que es un Señor que no desea y no hace planes de mal para nosotros, sino que hace planes de bien para nosotros. El texto es Hebreos 6:1. Dice, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Dice otra versión así, que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, no dejando, dice, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y el abandono de las obras muertas que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, dice, las enseñanzas sobre el bautismo, la imposición de manos de los creyentes o la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Padre, gracias te damos, Señor, por medio de Jesucristo, que has depositado en nosotros, Señor, esa fe. Tú eres el que la ha hecho nacer en nosotros y también eres el que la va a perfeccionar en nosotros. Eres el que nos va a dar en nosotros, Señor, esa fuerza, esa fortaleza para que podamos nosotros avanzar hacia la madurez, Señor. Para que conozcamos que tú eres un Dios, Señor, Padre, que no abandona las obras de sus manos. Tú nos enseñas, Señor, Padre, a que verte a ti, Señor, eres un Dios que actúa, Señor, bajo responsabilidades y deberes y nos enseña, Señor, que esta fe también conlleva deberes y responsabilidades, Padre. En el nombre de Jesús. Mire cómo nosotros estamos aprendiendo el día domingo acerca de esa fe comuna de que tenía deberes y responsabilidades, de que nosotros aquí practicamos esa fe. Nos reunimos, algunos miramos que tienen ese don de servicio, sirven, algunos otros tienen el don, hermano, del evangelismo, otros tienen el don, hermano, de la enseñanza y cada uno de nosotros estamos siendo edificados unos con otros. Y el apóstol nos enseña y nos dice que nuestra fe, que una vez que confesamos, debe de ir hacia adelante. No debe de ser una fe que permanezca estática, sino que debe de ir una fe hacia la madurez. Dice esta versión, hacia la llegada de ser adultos, dejando a un lado, dice, las primeras enseñanzas acerca de Cristo, no volviendo otra vez a las cosas básicas. Dice, como la conversión o de obras muertas, aquellos hermanos que se puedan preguntar qué son las obras muertas, las obras que llevan a la muerte, dice en otra versión, son todas aquellas, hermanos, que nosotros pongamos nuestra fe, lo que nosotros queramos depender de nuestras propias fuerzas y no dejando que Dios actúe en nuestras vidas. Esas son unas obras muertas. Y la fe, papi, regáleme agüita, me la llevé, creo yo, para allá, o la dejé ahí. La fe debe ir desarrollándose, ir creciendo en cada uno de nosotros y avanzando lo que es hacia la madurez. Dice Hebreos 6:1,
ahora es el momento de progresar más allá del mensaje, dice, fundamental de Cristo, avanzar hacia la perfección. Y el fundamento ya está establecido para que construyamos sobre él, abandonar nuestras obras muertas. Entonces, si nosotros hemos creído que Jesucristo es el Señor, es la base y el fundamento de nuestra fe. Creemos de que Dios es el Señor y que sobre Él nosotros ponemos nuestra vida. Pero cada día nosotros debemos de ir aprendiendo a rechazar las cosas que desagradan a Dios. Y muchas veces la obra que Dios está haciendo en el creyente, en la vida de cada uno que Dios está queriendo hacer, en la vida de restaurar los hijos, el matrimonio, restaurar nuestra conducta, nuestro carácter. Hermanos, el mayor saboteador, yo le cuento, no es el diablo, hermano. Es el mismo creyente que no quiere someterse a Dios y se resiste a Dios en vez de resistirse a las obras de las tinieblas, se resiste a Dios. Entonces, sabotea el mismo plan que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Entonces, es entender que necesitamos saber de que Dios no va a hacer ningún daño a nuestras vidas, sino que lo que Dios quiere es que entendamos que es necesario que maduremos para que no huyamos de las pruebas diversas que pueden venir, las cuales no nos van a destruir. Y muchas veces nosotros pensamos que la definición de la fe es permanecer mucho tiempo en una iglesia o en el evangelio. Y decimos, esa mujer o ese hombre es maduro, ya tiene 50, 60, 70 años en la fe. Y de repente nosotros miramos que la vida tal vez de la persona no ha crecido en fe, ni en la transformación de él, ni ha creído lo que Dios muchas veces le ha dicho en la práctica tal vez de un don o de un talento que Dios le ha dado. Una de las cosas que puede destruir que la fe siga avanzando y que crezca hacia la madurez es el miedo, es el temor. Estaba recordando cómo el Señor dio la parábola de los talentos y cómo uno entierra el talento que el Señor le dio. Y al final le dice, ¿dónde está mi talento? Señor dice, tuve miedo, lo escondí. Entonces, muchas veces el temor que nosotros podamos tener vaya a ser de que impida ese crecimiento en la madurez que Dios nos puede dar a nosotros. La madurez, hermanos, es un crecimiento constante, lejos de pensar en el mundo de que la da los años. La madurez en la fe la da Cristo, la da esa relación que nosotros podamos tener constante con la palabra y abandonándonos, ¿verdad?, a ese crecimiento de esa fe que puede tener, dándonos mediante su Espíritu Santo. Entonces, se trata de tener esa relación con Cristo y no es tiempo, se trata de relación con el Señor. También lo podemos aprender como una conducta y un cambio de carácter que pueda dar testimonio, que vayamos avanzando nosotros a crecer en esa madurez. Hermano, destaca lo que miramos nosotros cuando una persona es madura, la perseverancia. Ya no viene, si no hay lluvia, hermano, ya no llega a la iglesia. Ya la persona, si le pueden decir allá, como se contaban esto, hermanos, que todos los días venía a la iglesia en su necesidad, pero Dios lo empezó a bendecir, se compró un carro del año y después le preguntaron por qué no venía a la iglesia. Si es que estaba lloviendo y no quería que se le ensuciara el carro. Entonces, el crecimiento de la fe, hermano, conlleva lo que es esa perseverancia, conlleva obediencia también, lo que es a la palabra. Entonces, también lo que conlleva esa madurez a la fe es un reflejo que da frutos. Nosotros miramos frutos en una persona que es madura. Ahora, nosotros ahorita actualmente, hay muchos que no están apercibidos de lo que está pasando en el mundo, pero el mundo está entrando lo que es a una
madurez en la fe, que Dios la está llevando, o está llevando lo que es a podrir el mundo. Hay muchas cosas que pueden pasar cuando uno está estudiando el mensaje y le digo yo a mi esposa, voy a meter queríamos hacer un pollo con tajadas. Y se me ocurrió a mí la gran idea de meter los plátanos, los guineos verdes, en la bolsa. Le digo, sale mejor que los metamos en bolsa. Y me dijo ella, es que se maduran. Yo me quedé así, pensando, se maduran, digo, por meterlos en bolsa. Hermanos, y Dios ha metido al mundo en una bolsa. Vamos a madurar y vamos a madurar. A las buenas o a las malas, pero vamos a madurar. Dios quiere una iglesia madura. El problema con ello es que aquellos que no quieran madurar renuncian a la fe. ¿Y qué pasa cuando algo ya está listo para pudrirse? Se pudre más, hermano. Entonces el mundo está entrando en eso. Claro, los que tienen una fe verdadera, esas pruebas y esas dificultades los van a llevar a madurar la fe. Estaba viendo que los higos, cuando quieren que se maduren, los ponen con otras frutas que están maduras. Y eso ayuda a que los higos se maduren. Digo, qué tremendo que entonces entre nosotros como hermanos mayores que se dicen que puedan ser maduros, porque hermano, le cuento la vez pasada que vino y me dijo, no, es que aquella persona, y empezó a señalar, aquella otra persona. ¿Usted cree que un maduro señala, hermano? Un maduro no señala, un maduro entiende, hermano, que ha pecado. Y entiende que ha pecado y necesita también, si va a corregir a otra persona, hacerlo con mansedumbre y madurez. Hacerlo con una manera de que le agrade que lo trataran a él. Tiene que tratar a los demás. No se trata de llegar a la madurez, yo quiero llegar a ser maduro. Yo quiero, como los niños dicen, yo quiero llegar a ser grande, papá. ¿Para qué? Para tener 10 carros, una casa y para que nadie me moleste. Quiero llegar a tener y ser grande y llegar a la edad adulta para encender todas las luces, para que nadie me diga nada. Quiero vivir solo no, cuando uno llega a una madurez, uno entiende de responsabilidades, que hay que salir a trabajar, entiende de que los biles no se pagan solos, entiende de que gastar tanto en McDonald's conlleva después de que se desajuste lo que es comer o tener otras prioridades. Uno sabe cuando uno llega a la madurez cuáles son las prioridades, pero el niño no. El niño no sabe, no discierne eso, no entiende eso. Entonces, dice Gálatas 6.1, hermanos. Quiero que busquemos eso. Gálatas 6.1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que, ¿cómo usted reconoce a una persona madura? Mire, con espíritu de mansedumbre. No anda señalando a todo el mundo, hermano. Entonces, cuando una persona lo único que deja ver es su niñez espiritual. Iglesias perfectas, no hay iglesias perfectas, ¿verdad? Pero sí nosotros podemos llegar y enfrentar lo que es, dar consejos, lo que es al hermano, antes de poder, hermanos, tener un pensamiento y pensar de que la otra persona está haciendo un pecado, como esto fue verdad, lo que les voy a contar, un testimonio. Le destruyeron lo que es el ministerio a un pastor.
el pastor llegaba siempre lo que es a un hotel, dejaba su carro ahí a un motel y a tales horas siempre llegaba con su bolsita. Yo no sé si han escuchado el testimonio, pero y le daba, y iba y entraba con su bolsita y salía, se estaba una hora. Bueno, un hermano de esos que son espirituales, porque se dicen que son espirituales, hermanos, que son maduros en la fe. Llegó allá donde el obispo, ¿verdad? Porque esas iglesias tienen alguien más arriba del pastor. Y iba a decirle, no, dice, yo vi al pastor en tal lugar, dice, a tales horas, tal día, llega, es una hora exacta, ya he sabido que una hora exacta está ahí. Dice. Bueno, y el otro obispo le hubiera dicho, pero usted qué hacía ahí también, ¿verdad? Pero al pastor le dijeron, entregue las credenciales, usted ha estado ahí, ya un hermano espiritual maduro lo encontró, dice que va. No hablaron con él. Y los demás obispos tampoco. Él bajó la cabeza, empezó a llorar. Si es por esto que yo voy a entregar mis credenciales, dice, como pastor, yo las entrego, dice. Y las entregó, iba saliendo y una hermana madura le dijo, venga aquí, quiero preguntar por qué. ¿Por qué va a esa hora? ¿Por qué va allí? Sabiendo usted que es pastor y digamos, dando su testimonio a que pueda perderse. Y él bajó la cabeza y le dice, mi niña, dice, que nunca ha sido mal enseñada en el hogar, cayó en la prostitución. Y mi hija trabaja ahí en ese lugar. Y yo voy a hablarle del Señor y a dejarle comida, dice. Yo voy a darle mi testimonio y hablarle del Señor porque solamente tiene esa hora y yo voy a visitarla ahí, dice. Y entonces empezaron a llorar todos. Pero miren lo que puede hacer una fe inmadura. Destruir lo que Dios ha querido construir. Y, hermanos, qué tan difícil, y es muy difícil ganarse una alma en Cristo. Y dígame, para que nosotros seamos ministros de Satanás tratando de destruir una vida, entonces somos obreros de Dios. Dios nos ha llamado para dar el evangelio y que se permita todavía de que se lleve el mensaje y se le hable de Cristo, aún en esas condiciones, es maravilloso. Pero pasa esas condiciones, hermanos, de que los niños espirituales no se dan cuenta de que no son maduros, son niños espirituales, hermanos. Usted imagínese que una persona anda un tractor, ¿usted le daría un tractor a un niño, hermano? ¿Qué daño es lo que va a hacer? Entonces, muchas veces nosotros debemos de meditar en nuestras vidas. ¿Estamos madurando? Realmente, porque es necesario la madurez. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros vamos a predicar el evangelio, dar enseñanza, servir a otros. Una persona que ha madurado en la fe entiende que está para servir, hermanos. He visto realmente gente muy grande, literalmente, que se comportan como niños. Nunca han madurado, nunca han madurado. Entonces, eso nos enseña a nosotros de que sí hay personas que son inmaduras espiritualmente. Yo quiero leerles 1 Corintios 3:1, hermanos, donde el apóstol Pablo pues habla acerca de esa inmadurez espiritual que tenía la iglesia de Corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, dice, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Mire, hermano, personas que habían creído en Jesucristo como Señor y Salvador, pero esos celos, esas envidias, esas divisiones entre ellos, no los podía permitirles crecer, madurar. No les podía permitir crecer. Esas cosas son las que nos pueden a nosotros impedir
madurar, hermano. Perdonemos, amemos. Y eso nos va a ayudar a nosotros a crecer lo que es en la fe. Dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Cuando una persona no entiende lo que es justicia, es una persona que no ha madurado. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Hay unos hermanos que realmente cuando venimos nosotros a tratar de enderezar algunas cosas que no están bien, lo primero que nos dicen es, y es pecado, hermano. Claro que hay que devolver las cosas que no son de nosotros. Y son cosas tan básicas que nosotros pensamos y decimos, no puede hacer. Y miramos a un niño no le gusta devolver, aunque él sepa que no es de él, no le gusta devolver las cosas. Ahora, mire cómo nos identificamos y empezamos a ver nosotros si realmente somos maduros. Cuando nosotros damos honra, cuando nosotros reconocemos, y entonces eso, usted va a ver una gran diferencia entre un niño y una persona madura. Una persona madura no tiene problema con, oh, wow, lo estás haciendo bien, gloria a Dios. El niño no. El niño necesita esa palabra. Necesita el aplauso o el consentimiento del padre o de la madre. Una persona madura no. La persona madura ya entendió que él está para hacer eso. Entonces son cosas de las cuales nosotros vamos entendiendo esas características. La Escritura habla de esa permanencia en Cristo. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Un niño, cuando dice esto, oh, gloria a Dios, dice. Y más que aquella palabra que dice, todo lo que pisare vuestro pie, vuestra planta de vuestro pie será tuyo. Ahí le anda poniendo todos los pies a los carros del año, hermano. Y eso es lo que el niño quiere. Pero cuando una persona madura dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Uno dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad conmigo? Yo quiero eso, que sea tu voluntad conmigo. Ayúdame a entender tu voluntad, tu palabra en mí. Y entonces yo quiero llevar fruto y permanecer en ti y llevar mucho fruto. Hay unas cosas que nosotros también debemos de tener una evidencia, hermanos, de aquellos que practican una fe madura. Y es que los maduros tienen una fe, hermanos, permanente. No son emocionalmente inestables. Ven la tormenta y viene el diluvio. No, ellos permanecen. Decía mi esposa hoy que íbamos hablando y tantas cosas que han pasado, pero cuando puede venir una tormenta decimos, ya pasamos por allí. Es que esas pruebas nos han hecho entender que Dios siempre sale allí avante. Nunca nos ha dejado solos. Y entonces el creyente con una fe madura sabe que Dios va a estar allí, siempre. No corre de las pruebas. Entonces nosotros no dependemos ya de nuestras propias fuerzas. Una persona madura sabe depender de Dios y no de las circunstancias. Dependemos, hermanos, de esa palabra de Dios.
donde nos dijo que nunca nos dejaría. También una persona madura, y esa evidencia es que se sacrifica, busca hacer ese sacrificio. Ya dejamos nosotros de preguntar qué pueden hacer por nosotros, sino buscamos nosotros qué hacer por los demás. Buscamos ese don de servicio, buscamos hacerlo. No buscamos a que, ay, si ya no me hablan, ya no vuelvo a la iglesia, ya no me sirve. Me sirvieron 2 veces el té y el café, pero ya la tercera ya no me sirvieron ya. Es una persona que solamente busca que le sirven eso, un niño espiritual. También, hermanos, en esos manejos de las pruebas que nosotros podamos tener, como les decía, no corremos de un lado para otro. Porque si realmente Dios lo que quiere hacer es que hacernos madurar, nos va a meter en una bolsita, hermanos, nos va a poner con otras personas y nos van a hacer madurar. Claro que ese cambio, esa transformación de nuestra fe duele. Ese cambio y esa fe que Dios quiere en nosotros siempre es por medio de pruebas y diferentes circunstancias que puedan pasar. Eso fue lo que le aconteció a José. Esa fe esos grandes propósitos que Dios tenía en la vida de José, era necesario que dejara su casa. Era necesario que se fuera en la casa de Potifar como un esclavo. Era necesario que se fuera a la cárcel. Era necesario todo eso para que su fe, hermano, no estuviera basada en sus intelectos o en su sabiduría. Quiero leerles Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Solo una persona que ha pasado por diferentes pruebas, circunstancias, aprende de los muchos errores que puede haber tenido una persona para poder después ejecutar bien las cosas. Ahí nosotros literalmente miramos cuando a un niño siempre se le ha facilitado las cosas, tiene un alto grado de dificultad para ser maduro cuando es grande. Pero una persona que su padre le ha puesto diferentes tipos de pruebas y aunque le ha insinuado las salidas, es por sí solo que tiene que resolver las cosas. Entonces esas personas tienden a madurar más rápido. Y así es Dios lo que está haciendo en cada uno de nosotros, hermanos. Dice: mas tenga la paciencia. Estas pruebas deben de generar en nosotros esa paciencia. Y su obra completa, dice, para que seáis perfectos. Es decir, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, y me podrían decir, yo sé, hermano, ahora que veo y soy maduro, y podría decir a algún niño espiritual, ¿de qué me sirve crecer? ¿De qué me sirve madurar? ¿Para ayudar a otros? ¿Para tener más responsabilidades? ¿Para tener más deberes? ¿Para trabajar? Sí, pero también tenemos beneficios, hermanos, de nuestra fe. Tenemos gozo. Entendemos que Dios trabaja en medio de las tormentas y perfecciona esa paz en nosotros. Tenemos también esperanza y seguridad. Ya nuestra fe no es tan débil para andar huyendo de los problemas, sino que realmente Dios nos enseña a afrontarlos, hermanos. Y también, vamos, la fe madura impacta. Una fe madura que uno pueda ver a pesar de las diferentes circunstancias que tuvo Abraham, como leíamos, extranjero en una tierra que Dios ya le había prometido. Es una fe de que hasta el día de hoy a nosotros nos enseña a nosotros a poner los ojos ahí y decir, Señor, ayúdanos,
que a pesar de que habían pasado los años y las fuerzas humanas, no tenían ninguna fuerza humana de que ahí pudiera tener un hijo, es decir, recibir su promesa, así nosotros podamos seguir creyendo, para que un día nosotros podamos darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con esto, hermanos, de poder nosotros realmente pedirle a Dios que nos ayude a tener esa fe madura, una fe que nos ayude a nosotros a soportar, a tratar con mansedumbre, con paciencia a los hermanos débiles en la fe. Dice Hebreos 6:1, así que sigamos hacia adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Y no volvamos otra vez hacia las cosas básicas como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, y de las enseñanzas como el bautismo, la imposición de manos, y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, a que como esta semilla de justicia que fue implantada en cada uno de nosotros crezca como un árbol fuerte, maduro, Señor. Crezca como un árbol frondoso, Señor. Que podamos darte gloria y alabanza, Señor, con frutos que glorifiquen tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que pueda ser en nosotros, Señor, ese deseo de crecer hacia la madurez para ayudar a los hermanos, para entender tu palabra, tu fe y la responsabilidad y los deberes que tenemos, Señor, en esta comunidad en la cual tú nos has plantado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos gloria y alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya.